Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Javier Tapia. Soy director ejecutivo en Persona.mx y pues nuevamente dándote la bienvenida a Expo Renta Vacacional, un evento sin precedentes en el que seguramente estás aprendiendo un montón de cosas sobre cómo ser mejor administrador de rentas vacacionales o sobre cómo llevar mejor tus propios negocios de rentas vacacionales. Hay temas sobre cómo tener mejores imágenes en los portales, cómo aprovechar mejor las herramientas que existen, cómo determinar los precios, herramientas prácticas sobre proveedores, etcétera. Y el día de hoy yo te voy a platicar sobre extinción de dominio. Le he llamado a este video Anfitriones versus extinción de dominio, esta nueva ley que está pues dando ciertos dolores de cabeza por ahí, y particularmente voy a hablar sobre el tema fiscal. Si tuviste la oportunidad de ver el video anterior que compartí aquí en Expo Renta Vacacional, ahí hablé sobre las implicaciones legales, hablé de la historia de extinción de dominio en nuestro país, de qué contempla la ley, de cómo defendernos ante un juicio de este tipo. Y en esta ocasión, en este video, te voy a compartir los detalles fiscales finos que están sumamente relacionados con la ley de extinción de dominio. De hecho, te adelanto, el pagar tus impuestos es un elemento clave en la defensa de un procedimiento de este tipo, además de otros que compartí en el video anterior. Así es que si te parece bien, pues demos inicio a esto de la extinción de dominio, en particular la materia fiscal. Bien, como te comentaba en el video de los temas legales sobre extinción de dominio, compartí mucho de la ley, qué viene en ella, cómo se defiende uno, etcétera. Pero creo que vale la pena reforzar algunos conceptos, sobre todo si tú no tuviste oportunidad de ver ese video, te invito a que lo veas. Pero entre tanto tienes chance de regresarte a ver ese otro video, pues voy a hacer un breve repaso aquí sobre los conceptos más importantes. Primero, ¿qué es la extinción de dominio? Bien, es la pérdida del derecho de propiedad sobre algún bien que puede ser mueble o inmueble, siempre y cuando ocurran dos posibles cosas. Una, que su adquisición provenga de una fuente ilícita, es decir, que se hayan utilizado fondos de origen ilícito, es decir, que tengan que ver con el crimen organizado, o que el inmueble haya sido utilizado para cometer algún crimen, para cometer algún delito relacionado con la delincuencia organizada. Ahorita vamos a ver a qué delitos se refiere la ley cuando habla de delincuencia organizada. Y pues esta pérdida del derecho de propiedad es en favor del Estado y obviamente sin haber contraprestación económica alguna para el propietario. O sea, la autoridad te quita un inmueble si es que lo adquiriste con bienes de procedencia ilícita o cuando haya sido utilizado por un tercero, que puede ser tu huésped o el huésped de tu cliente, para cometer algún delito. Entonces, el año pasado sale una nueva ley de extinción de dominio que viene a modificar a todas las leyes anteriores y que agrega un elemento fundamental, un nuevo elemento que es el tema fiscal, y por eso dedico este capítulo completo al tema fiscal. Pero antes de entrar en el tema fiscal, me gustaría recordar algunos otros conceptos. Es un procedimiento rápido, decíamos en el video anterior, la autoridad pretenderá de manera expedita llevar a cabo un procedimiento que constará solo de 2 etapas y el juicio será oral. Tradicionalmente los juicios en nuestro país son juicios documentales, esto es, llegan las partes frente a sus respectivos secretarios de acuerdos, rinden su declaración, la declaración se mecanografía y se presenta ante el juez en un expediente gordo, grande, y pues se acumula el expediente en el escritorio de los jueces. No será el caso, la extinción de dominio se hará en un procedimiento oral, que es muchísimo más ágil y muchísimo más expedito, es decir, la autoridad plantea procedimientos ágiles, pretende rápidamente lograr alguna sentencia para extinguir el dominio si es que así lo considera pertinente. Bien, ¿qué viene en esta nueva ley? Me gustaría aquí en este capítulo fiscal solamente compartirte los nuevos delitos
Aquí no hago diferencia sobre cuáles ya estaban en la ley anterior y cuáles son nuevos. Compartirte los nuevos delitos que están incluidos, vaya, delincuencia organizada, secuestro, todo el tema de huachicoleo, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, encubrimiento de recursos de procedencia ilícita, trata de personas, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos y extorsión. Son los delitos contemplados en la ley y que si tu huésped comete alguno de ellos en tu inmueble podrá estar sujeto a un procedimiento de extinción de dominio. ¿Cómo lo plantea textualmente la ley? Bien, pues la extinción de dominio procede si los bienes fueron utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero, que puede ser tu huésped, repito, si tú como dueño tuviste conocimiento de ello, o tu cliente como dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó, y si no se demuestra la buena fe, pero sobre todo, si no demuestras que has pagado impuestos o que tu cliente ha pagado los impuestos relativos al inmueble en cuestión. Ahora, ¿cómo nos defendemos de un procedimiento de extinción de dominio? Pues primero que nada hay que demostrar que el bien fue adquirido, hay que demostrar la legítima propiedad del bien, es decir, tener las escrituras en orden es vital, tienes que decírselo a tus clientes, ahorita te voy a hablar de eso. Y en segundo lugar, hay que demostrar la buena fe con la que se hizo el arrendamiento o el hospedaje. Es decir, que hay desconocimiento de los hechos ilícitos, por un lado, y por el otro, que se acredite que haya habido una conducta diligente y prudente, exenta de culpa de todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes objeto de procedimiento de extinción de dominio por parte nada más y nada menos que del propietario. ¿Y esto cómo se prueba? Bueno, pues tiene que haber un contrato de hospedaje, ya lo decíamos en la presentación legal, en el video legal, que tiene que tener fecha cierta y previa a la comisión del ilícito. Y en segundo lugar, pagar en tiempo y debidamente los impuestos y contribuciones de los bienes relacionados con el procedimiento de extinción de dominio, además de comprobar la adquisición del bien que esté inscrito en el registro público y demostrar que hubo un impedimento real para conocer que el bien fue utilizado como instrumento, objeto o producto del hecho ilícito o para mezclar bienes producto del hecho ilícito. Es de suma importancia que puedas investigar a tus huéspedes, que puedas ver si han estado involucrados en juicios previamente. No importa si son huéspedes nacionales o extranjeros, pero en este video nos vamos a enfocar en el tema fiscal. Es de suma importancia que tú como propietario o que tú como administrador le digas a tus clientes propietarios que es de vital importancia para defendernos en un caso de extinción de dominio que los impuestos estén al día. Entonces me voy a permitir darte algunos consejos sobre qué debes de hacer antes de tomar un inmueble para administrarlo en renta vacacional. Es muy importante que hagas ciertas cosas, que pidas ciertas cosas a tus clientes y aquí van a aparecer en pantalla. Primero que nada, tu cliente o tú como propietario de un bien en renta vacacional debe de contar con escrituras. Si se las puedes pedir a tu cliente, fantástico, si no solamente decirle que debe de contar con las escrituras, que el título de propiedad esté dado de alta en el registro público de la localidad. Incluso nosotros te podríamos ayudar a investigar la situación que guarda el inmueble justamente en el registro público de la propiedad. También es muy recomendable que tú como administrador solicites al cliente, al propietario del bien inmueble en renta vacacional, la opinión de cumplimiento fiscal y la constancia de situación fiscal del propietario. Es decir, con su RFC se mete a los portales del SAT y puede solicitar estos dos documentos de manera muy fácil, muy expedita, se bajan en PDF y que te los haga llegar. Por otro lado, te recomiendo también que hagas algún tipo de disclosure en el que le hagas saber al propietario la importancia del pago de los impuestos, llámese predial, llámese ISR, ante un posible juicio de extinción de dominio y de preferencia que te firme que le hiciste saber eso para evitarte problemas a ti como administrador.
que te firme digitalmente, que te mande un correo diciéndote que está enterado, algo que te dé cierta tranquilidad de que tú le hiciste saber y que en un momento dado que él pueda pedir que te incriminen por haber traído a un huésped malviviente, pues tú hayas dicho sí, sí, o sea, investigamos al huésped, es algo que hicimos, que hacemos de manera regular, pero no solo eso, te dejamos saber a ti propietario que era bien importante ante una defensa de extinción de dominio que estuvieras al día con tus impuestos. Ahora, debo decir que la renta y la renta vacacional, que es una nueva modalidad de renta, siempre ha sido utilizada por los contribuyentes para evadir impuestos. O sea, adquieren bienes inmuebles, los ponen en arrendamiento y no declaran el ingreso correspondiente como un ingreso en su declaración y por lo tanto no pagan los impuestos correspondientes. Entonces, evidentemente, y lo mencionábamos igual en el video de las implicaciones legales de la ley de extinción de dominio, si esta nueva ley surge como una iniciativa para disminuir y mermar la capacidad financiera y operativa del crimen organizado. Pero a partir de la ley que entró en vigor el año pasado, también estamos viendo un esfuerzo recaudatorio. Es decir, la defensa ante un juicio de este tipo, dentro de los elementos que se presentan para defender al cliente, justamente están los impuestos. Entonces, evidentemente hay un esfuerzo recaudatorio en esta nueva ley y hay que romper ciertos mitos y ciertos paradigmas. ¿Cuál es este mito? ¿Cuál es este paradigma? Si pago impuestos por mi renta, me van a tumbar el 30% de lo que recibo por mi renta convencional o por mi renta vacacional. Esto es totalmente falso. Ahorita lo vamos a ver en ejercicios numéricos para que puedas entender tú como administrador o tú como propietario que en realidad las tasas son mucho menores, por un lado, y por el otro lado hay que entender también que en la última miscelánea fiscal, y seguramente va a haber adecuaciones con mayores exigencias en este mismo sentido, las plataformas digitales están siendo sumamente monitoreadas por el fisco y dentro de las plataformas digitales están claramente los portales que tienen que ver con rentas vacacionales. Entonces, no es recomendable crear estrategias de deducción, de evasión. No es recomendable mucho menos no declarar. Al contrario, estamos siendo cada vez más monitoreados, las plataformas digitales en particular, los arrendadores también. Entonces, lo más recomendable para evitar cualquier tipo de problema y sobre todo en el tema que nos atañe este día, la extinción de dominio, que tu cliente sepa la importancia del pago de los impuestos. Ahora, ¿cómo se tributa el arrendamiento? Bien, hay dos formas de tributar el arrendamiento. Una de ellas se llama deducción real, otra se llama deducción ciega. Ahorita veremos ejercicios numéricos en ambas formas de deducción, pero cualquier contribuyente puede dar de alta la actividad de arrendamiento dentro de su registro federal de contribuyentes. Es decir, puede ser sueldos y salarios, tu régimen puede ser persona física con actividad empresarial, tu régimen, etcétera. Pero puedes tener la actividad de arrendamiento como un ingreso adicional dentro de tu RFC. Y tú puedes decidir año con año si te vas por el modelo de deducción ciega, que es muchísimo más fácil de administrar, o si te vas por el método de deducción real. La deducción real, por la actividad en específico del arrendamiento, requiere declaraciones provisionales mensuales, requiere que lleves contabilidad y hay algunas excepciones. Por ejemplo, si tu ingreso total es menor a cierto monto, entonces las declaraciones provisionales no serán mensuales, sino trimestrales. Y tendrás que llevar contabilidad. También en algunos casos puedes llevar tu contabilidad en el portal de Mi Contabilidad en el SAT. Pero en ambos casos, en declaración ciega y en declaración anual, en declaración ciega y en deducción ciega y en deducción real, tienes que hacer declaración anual. Así es que, pues sí, es engorroso, tal vez, sobre todo la deducción real, pero te trae los beneficios de que puedes deducir montos mayores y por lo tanto reducir tu base gravable.
La deducción ciega es sumamente práctica, es sumamente ágil y ahorita te voy a compartir cómo funciona. El caso es que en ambas, deducción ciega o deducción real, el monto que se escucha como mito en la calle, que es me van a tumbar el 30% de mi renta, es totalmente falso. Ya lo verás en los ejercicios, no llegamos ni nos acercamos para nada a esa tasa impositiva del 30%, para nada. En la mayoría de los casos de contribuyentes normales, a los que seguramente tú como administrador tienes acceso o tú como propietario estás en esos niveles, las tasas impositivas son mucho menores. Ahora, a nivel fiscal hay que entender que la renta vacacional es una renta, pero es una renta de un inmueble residencial amueblado. Entonces hay ciertas consideraciones que se tienen que hacer. En residencial amueblado se cobra IVA y por lo tanto se entera al SAT. Es decir, vas a tener que pagar ISR y también vas a tener que enterar la parte del IVA. Hay consideraciones específicas sobre el IVA, si es que el propietario es persona física y el inquilino es persona moral, hay una retención. Si el propietario es persona moral y el inquilino también, no hay retenciones. Si el propietario es persona moral y el inquilino es persona física, tampoco hay retenciones. Entonces, hay ciertas consideraciones que hacer en cuanto al IVA. Sin embargo, bueno, cualquier contador o la solución que nosotros ofrecemos, evidentemente toma estas consideraciones en cuenta y como veremos en los ejercicios que mostraremos más adelante, las tasas impositivas, insisto, son muy por debajo de lo que tradicionalmente se conoce como mito urbano, que nos van a tumbar el 30% de lo que obtengamos de renta. ¿Cuáles son las obligaciones como contribuyentes que nos dediquemos al arrendamiento que tenemos que tener delante de la autoridad fiscal? Bien, pues evidentemente tendremos que estar dados de alta en el SAT, tendremos que llevar contabilidad. Bajo ciertas circunstancias, la contabilidad se puede hacer en mis cuentas, en el portal del SAT. En deducción real, en deducción ciega no se requiere contabilidad. Hay que expedir los CFDIs con los datos de la cuenta predial. Y hay un mito urbano también muy común, que es que el predial va a aumentar si yo tengo dado de alta en mi registro federal de contribuyentes la actividad de arrendamiento. Pues bien, esto es un mito. Si el inmueble se destina a arrendamiento, el predial no aumenta, dado que son impuestos distintos y las autoridades recaudatorias son distintas. El predial grava, digamos, directamente a la propiedad y es un impuesto local. El impuesto sobre la renta, a diferencia, es un impuesto federal y es sobre el ingreso que genera el contribuyente. Entonces son orígenes distintos y destinos distintos. Ahora me gustaría compartir contigo un ejercicio para que veas justamente las tasas impositivas. Vamos a enfocarnos a partir de ahora únicamente en la deducción real, puesto que la deducción ciega está más enfocada al arrendamiento a largo plazo. El arrendamiento de renta vacacional, el arrendamiento a corto plazo, dado que son inmuebles amueblados y se cobra IVA, suele ser más, suele tener que deducirse a través de la deducción real. Sin embargo, bueno, ahí tu contador de confianza, insisto, el servicio que nosotros ofrecemos te puede dar mayor asesoría. Bien, enfoquémonos en el ejercicio de deducción real, que es la columna del lado izquierdo, la columna numérica del lado izquierdo. Vamos a suponer que tienes un ingreso por renta vacacional de 10,000 pesos mensuales, es decir, 120,000 pesos anuales, y entonces puedes deducir en la deducción real un montón de gastos que tienen que ver con la operación o con la vida del inmueble en renta vacacional. El agua, el mantenimiento, vamos a suponer que hiciste arreglos en el inmueble, impermeabilizaste el inmueble, cambiaste el calentador. Si es que lo estás pagando a través de una hipoteca, puedes deducir también los intereses, con algunas restricciones obviamente. También si hiciste ampliaciones o mejoras durante ese ejercicio fiscal, las deducirás vía depreciación. Si adquiriste algún seguro, es deducible también. Si hay alguna cuota condominal, también es deducible. Y nos da un subtotal de 65,500 pesos, que representa el 55% del ingreso de los 120,000, ¿vale?
Además, puedes deducir el predial y tu gasto total será de 67,500. Entonces, restas de los 120,000 de arriba del renglón de renta a esos 120,000, le restas el gasto total de 67,500 y obtendrás una utilidad o base gravable sobre la cual pagarás impuestos. Entonces, estamos hablando en este ejercicio de 52,500 pesos de utilidad o base gravable, que representan el 43,8% del ingreso obtenido por la renta de los 120,000 pesos. Recuerda ese número, esos 52,500, puesto que va a ir a la lámina siguiente. Bien, 52,500 pesos ya los ubicaste por allí, en el renglón de utilidad o base gravable, en la deducción real, en el monto anual. Abajo de la palabra anual aparece 52,500, equivalentes a 4,375 pesos mensuales. Ahora, el pago de los impuestos tiene que ver con el total del ingreso que tiene el contribuyente. El ISR se calcula con base en unas tablas escalonadas de ingresos, y entre mayor es el ingreso acumulado del contribuyente, mayor será la tasa impositiva para este contribuyente. Entonces voy a volver a la tabla para ilustrar esto. Entonces fíjate, en la segunda columna, la que no tiene porcentajes, la que tiene montos cerrados, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos, muestro varios escenarios de ingreso acumulado. Es decir, si tu cliente o tú como propietario de un bien inmueble en renta vacacional tiene ingresos acumulados por 20,000, incluyendo la renta, incluyendo el ingreso de la renta vacacional, entonces la tasa impositiva para tu renglón de ingresos, conforme a las tablas del SAT, es del 14,9%. Ese monto aparece en la columna de la izquierda, que tiene porcentajes. Bien, entonces tu base gravable, a tu base gravable de 52,500 pesos que aparece hasta arriba, le aplicas el 14,9% y te da un monto de 7,822 pesos con 50 centavos. Es decir, si tu ingreso acumulado es de 20,000 pesos, por 10,000 pesos de renta vacacional anual, tendrás que pagar, o sea, 120,000 pesos anuales, tendrás que pagar solamente 7,800 pesos de impuestos. Es decir, ¿cuál es la tasa real que estarías pagando sobre la renta de 120,000 pesos? Es lo que aparece en la columna tasa real y dice ahí 6,5%. Entonces, de un ingreso anual por 120,000 pesos de rentas vacacionales, sumado a tus ingresos normales por otras vías, acumulando un total de 20,000 pesos mensuales de ingresos, estarías pagando por la renta vacacional solamente el 6,5% de impuestos. Muy distinto, muy lejano al cliché y al mito urbano de que por una renta, sea renta a largo plazo o renta vacacional, estarías pagando hasta el 30% de impuestos por el ingreso. Muy distinto, estamos viendo en el ejercicio que acabamos de explicar que solamente estarías pagando el 6,5%. Voy a irme a un ejercicio con 50,000 pesos de ingreso acumulado mensual, incluyendo la renta vacacional de 120,000 pesos anuales, o sea, 10,000 pesos mensuales. Entonces, si estás en el renglón de ingresos mensuales acumulados de 50,000 pesos, te toca una tasa impositiva del 21,4%, ¿cierto? Es el cuarto renglón. 50,000 pesos, te toca una tasa impositiva de 21,4%. Esto es un impuesto por el total de tu renta de 120,000 pesos, un impuesto de 11,235 pesos, que representan el 9,4% del monto de renta ingresado de 120,000 pesos. Nuevamente, 9,4% es un impuesto muy por debajo del 30% que se suele mencionar en la calle como mito urbano. Y me voy a ir al ejemplo más loco que puse en esta tabla. Ingresos mensuales acumulados por 250,000 pesos. Estarías en el tope de la tabla de impuestos sobre la renta con 30,9%
de tasa impositiva, pero aplicado a tu base gravable del ejercicio que vimos en la lámina anterior de 52,500, estarías pagando por tu renta de 120,000 pesos, por tu renta vacacional, por tus ingresos por rentas vacacionales de 120,000 pesos al año, un monto de 16,222 pesos, es decir, un porcentaje del 13.5%. Entonces, si tú te fijas en la tabla, en la columna de tasa real, el primer porcentaje que vimos fue 6.5%. Luego nos fuimos al ejercicio del 9.4%. Y el ejercicio más loco que te acabo de compartir es 13.5%. Entonces, en esta tabla vemos tasas reales aplicadas a un ingreso de 120,000 pesos anuales. Tasas reales que van entre el 6.5% y el 13.5%. Si pensamos en el arrendamiento tradicional o el arrendamiento a largo plazo, perdóname, el arrendamiento tradicional o el arrendamiento a corto plazo, es decir, la renta vacacional, como un negocio, la tasa impositiva promedio, ponderada, para cualquier empresario que monta una empresa y vende y paga impuestos, la tasa ponderada en nuestro país es como del 23-24%. En ningún caso en esta tabla vemos tasas impositivas del 23-24%. En realidad estamos viendo un rango de impuestos que va entre el 6.5% en el ejercicio más pequeño que vimos y el 13 y fracción por ciento en el ejercicio más loco que vimos. De tal forma que como negocio es un negocio cuya tasa impositiva es sustancialmente menor a la de cualquier otro negocio, ¿va? A la de cualquier otro negocio convencional, ¿sí? No estamos hablando de negocios que buscan mañas y buscan estrategias abusivas de evasión, pero digamos versus cualquier otro negocio tradicional, las tasas impositivas del arrendamiento en la deducción real, que es la que naturalmente se tendría que usar en rentas vacacionales, vuelvo y muestro la tabla, son tasas bastante cómodas, bastante bajas, y que es importante que tu cliente entienda para que tenga confianza en pagar sus impuestos. Insisto, el interés de incluir en la ley de extinción de dominio el tema fiscal es por un tema recaudatorio. Y por el otro lado, sabemos también que las plataformas digitales, en particular las plataformas que tienen que ver con las rentas vacacionales, así como algunas otras, Uber y otras, están siendo muy vistas por la autoridad fiscal y por lo tanto vale la pena ponernos al corriente en nuestros impuestos. Así es que, reitero, son impuestos relativamente cómodos. A nadie nos gusta pagar impuestos, pero son impuestos relativamente cómodos y es importante que así se lo hagas ver a tu propietario, a tu cliente, si es que eres administrador, o tú como propietario de bienes en renta vacacional, saber que son rangos de impuestos bastante razonables. Bien, con este ejercicio terminamos este video. Espero que haya sido de utilidad. Te recuerdo que está la otra parte del video, que es la parte legal. La puedes encontrar aquí en la plataforma. Espero que sigas disfrutando de este evento de Expo Renta Vacacional, un evento sin precedentes en el que seguramente estás aprendiendo muchísimas cosas relativas a la renta vacacional. Me pongo a tus órdenes. Te repito, soy Javier Tapia, soy el director ejecutivo en Persona.mx. Nos puedes encontrar así en nuestra página web para que te ayudemos con investigar a tus huéspedes, que te ayudemos con las coberturas de extinción de dominio y con todo gusto también en la parte fiscal te podemos apoyar para que tus clientes o tú como propietario tengan la asesoría adecuada y puedan por precios bastante cómodos, bastante accesibles, puedan tener un ejercicio fiscal bastante razonable con tasas como las que te acabo de mostrar y sobre todo cumplas con la ley, pero más importantemente que ni tú ni tú como propietario ni tus clientes propietarios corran riesgos absurdos ante extinción de dominio. Estamos en contacto, estamos a la orden, estoy para servirles. Un abrazo a todos.